alguna otra intervención? El consejero Javier Santiago tiene la palabra. Gracias, consejero presidente. Estimadas y estimados integrantes de esta mesa, solicité la palabra en este punto del orden del día para manifestar las razones por las que no puedo acompañar las sanciones que se plantean en este proyecto de acuerdo. Primero, considero que el instituto no está facultado para sancionar a un candidato o partido político con la pérdida del derecho a integrar la Asamblea Constituyente. Si bien el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, otorgó facultades a este instituto para organizar la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y aprobar las reglas y plazos para el mismo, esa facultad es excedida por el proyecto que estamos tratando. De acuerdo con el artículo 456, numeral 1 de la LEGIPE, este instituto solo puede negar el registro de un candidato o cancelarlo cuando este candidato no entregue el informe de precampaña, no cumpla con los requisitos de elegibilidad o rebase el tope de gastos de precampaña. Como se puede notar, cada uno de estos supuestos se presentan ex ante a la jornada electoral y no después de ella, y las sanciones son directas al precandidato o candidato, pues los partidos conservan su derecho de sustituirlos, situación que no acontece con los candidatos independientes. Por dichas razones, no encuentro un dispositivo jurídico que faculte al instituto para que una vez que la ciudadanía votó por un candidato o partido, este instituto vulnere su derecho de integrar la Asamblea Constituyente cuando se acredite un rebase de tope de gastos de campaña. De esta manera, considero que esta autoridad rebasa su capacidad reglamentaria, pues de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, cito, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ellas derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquella, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competirá por consecuencia el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. Concluye cita. Segundo, dado que este Consejo determinó un tope de gastos de campaña global para los partidos políticos porque se trata de una acción de representación proporcional pura, con una sola circunscripción y una lista de candidatos, esta autoridad no puede ni debe sancionar a un candidato que no es responsable directo del manejo de los recursos. En una elección ordinaria, el instituto tiene certeza de qué candidato rebasó el tope porque compitió en un distrito uninominal y por tanto está sujeto a un tope de gastos individual y no global, como en el caso de este proceso electoral. Por tal motivo, la propuesta de sancionar a un partido cuando rebase el tope de gastos de campaña en una 60ª parte del monto del tope es incongruente y desproporcional con la naturaleza de este proceso electoral y vulnera derechos políticos. 3. Considero que este proyecto de acuerdo hace una analogía jurídica incorrecta con la que lisa y llanamente concluye que el rebase de tope de gastos de campañas será sancionado con la pérdida del derecho de los candidatos a ocupar un cargo en la Asamblea Constituyente. La base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal señala que cuando exista rebase del 5% del tope de gastos de campaña será declarada la nulidad de una elección. No obstante, esta consecuencia jurídica se materializará solo si la diferencia de la votación entre el primer y segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales. Artículo 78 bis, numeral 2 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Las leyes también señalan que el órgano facultado para declarar la nulidad de una elección es el Tribunal Electoral y no el Instituto. Y si existe dicha nulidad, se convocará un proceso electoral extraordinario en el que los partidos políticos tienen derecho a participar. A grandes rasgos, este es el marco normativo que el legislador previó para declarar la nulidad de una elección, la cual es aplicable exclusivamente en una elección de mayoría relativa en donde gana quien obtiene el mayor número de votos. Por otra parte, la Constitución Federal establece que el ius puniendi, entendido en su sentido amplio,
como la capacidad coercitiva del Estado, tiene como premisa fundamental que el Estado no puede hacer analogías jurídicas para sancionar a un ciudadano. Por todo lo anterior, considero que la sanción que sí puede imponer esta autoridad cuando ocurra un rebase al tope de gastos de campaña debe ser económica y no la vulneración de un derecho político. Nos encontramos ante una elección inédita, cuyos plazos para redactar la Constitución son tan breves que si se afectan derechos de representación política sería imposible repararlos. Por esas razones,